Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Una niña paseaba triste por una calle de una pequeña ciudad de provincias. Parecía tener unos 5 o 6 años, aunque en realidad se acercaba más a los 8. Era su inusual delgadez y baja estatura, su ropa que obviamente era demasiado grande para la niña y por tanto le quedaba holgada, lo que también empeoraba la sensación. Se llamaba Rosa. Podrías haber pensado que era una niña de la calle, pero tampoco era cierto. Su familia acababa de sufrir un desafortunado accidente. Vivía con una madre que se debatía entre el trabajo y la crianza de un hijo. Para alimentarse y vestirse a sí misma y a Rosa, se pasaba el día en el mercado vendiendo diversos productos. Le pagaban por horas, así que trabajaba sin fines de semana y con todo tipo de condiciones meteorológicas. La lluvia de la que la visera agujereada no podía resguardarla del todo, el viento calaba hasta los huesos. Con un trabajo así, no era difícil ponerse enferma, pero no era empleada oficial y por tanto nadie le pagaba la baja por enfermedad. Así que se quedó tras el mostrador, ya resfriada, hasta que se puso bastante mal. En la clínica le dijeron que tenía neumonía y que tenía que ir al hospital. Sí, ¿y con quién voy a dejar a mi hija? No puedo ir al hospital. Bueno, no puedo obligarte, suspiró el médico. Pero al menos se le indica un estricto reposo en cama, y aquí tiene una lista de medicamentos que debe tomar. La lista era muy larga y no había dinero para comprar la mayoría de ellos. La mujer no podía contar con ninguna ayuda. Sus infelices padres llevaban muchos años borrachos y muertos. Su marido se había ido y nunca había estado. El padre de Rosa había abandonado a su madre en cuanto se enteró de que estaba embarazada. Así que tenía que hacerlo todo ella misma. Su hija hizo todo lo posible por ayudar. Aplicó compresas, compró medicamentos de una lista que podía permitirse, pero resultaron ser solo medicamentos auxiliares, y no sirvieron de nada. La fiebre era cada vez más alta y no había forma de bajarla. A veces la madre empezaba a caer en un estado semidelirante. Al principio Rosa esperaba que mejorara con el tiempo. Es lo que ocurre cuando se tiene un resfriado. Al principio uno se siente cada vez peor, pero luego supera cierto punto y empieza a recuperarse poco a poco. Pero como puede ver, no fue así. La enfermedad se había agravado demasiado y era imposible que se desapareciera por sí sola. Entonces Rosa caminó por la calle sin saber qué hacer. Tal vez esperaba conseguir algo de comida. Idealmente pollo, por supuesto. Había oído que el caldo de pollo era bueno para los resfriados. Por supuesto, no era un sustituto de los medicamentos caros, pero tal vez podría aliviar un poco el estado de su madre. No se atrevía a esperar conseguir la medicina por sí misma. No puedes ir a una farmacia y decirles que tu madre está muriendo y que no hay dinero para medicamentos. Podía verlo en su mente. Estaba detrás del mostrador de la farmacia preguntando con voz quejumbrosa e infantil. Señora, deme estos medicamentos y le traeré el dinero más tarde, cuando mi mamá esté lo bastante bien para ganárselo. Rosa se rió alegremente al imaginar su reacción ante esta afirmación. Se le ocurrió que podría intentar ganar algo de dinero ella misma, pero como no tenía ni idea, nadie contrataría a niños y menos tan jóvenes como ella. Bueno, robar no. No en realidad. La niña se distrajo de estos pensamientos por un extraño brillo que había notado en una urna cercana. Al acercarse se dio cuenta de que el destello procedía de una tarjeta bancaria que estaba encima de la basura. Rosa la sacó, la examinó. Había un papelito pegado a la tarjeta en el que se había escrito 4 dígitos con una bonita letra. Debe ser un código PIN. La madre de Rosa también tenía una tarjeta bancaria, aunque casi nunca había dinero en ella. Y a veces su madre la enviaba con ella a hacer las compras o a sacar dinero del cajero automático más cercano. Así que sabía cómo manejar estas cosas. Bueno, si está en la papelera, la habrán tirado, pensó Rosa. Y si la han tirado, no creo que nadie la quiera. Así que fue al cajero automático más cercano sin esperar realmente encontrar dinero en la tarjeta. Porque ¿quién tiraría una tarjeta con dinero? Bueno, si lo hay, sería muy útil.
Podría comprar medicamentos para mamá o al menos algo de pollo para el caldo. Por supuesto, le asaltaron dudas sobre las conveniencias de la acción. Se preguntó si la tarjeta habría ido a parar a la papelera por error. Por otro lado, si alguien podía tirar accidentalmente el dinero, entonces no lo necesitaba tanto como ella lo necesitaba. Y su situación era desesperada. Si mamá no recibe ayuda pronto, podría incluso morir. Ante este pensamiento, a Rosa se le llenaron los ojos de lágrimas y aceleró el paso. Cuando llegó al cajero, lo primero que hizo la chica fue preguntar por el saldo de la tarjeta. Cuando vio el importe en la cuenta, se le subieron los ojos a la frente. Hasta ese momento no se hubiera imaginado que tanto dinero pudiera estar en manos de una sola persona. Calculó que la cantidad que vio sería suficiente para que ella y su madre vivieran el resto de sus vidas. Inmediatamente se le dispararon todas las dudas. Era poco probable que una persona con tanta riqueza sufriera mucho si cogía un poco de dinero para la medicina de su madre. Rosa no tenía intención de retirar mucho dinero. Tras salir de la sucursal bancaria, la chica se dirigió inmediatamente a la farmacia más cercana. Compró todas las medicinas que su madre necesitaba. Adivinó exactamente cuánto tenía. Apenas quedaba dinero. Rosa, cuya mente seguía ocupada en el caldo de pollo curativo, decidió ir a la tienda de comestibles más cercana a ver qué podía comprar con el dinero que le quedaba. Al salir de la farmacia se topó con una mujer que ya no era joven pero tenía muy buen aspecto. La miró con expresión extraña y de pronto preguntó: «Niña, ¿fuiste tú quien sacó el dinero de la tarjeta en el cajero no muy lejos de aquí, no?» Rosa se estremeció. Se dio cuenta de que aquella mujer era la titular de la tarjeta y que ahora era probable que la acusaran de robo, la llevaran a rastras a la policía y la niña no tuviera tiempo de llevar los medicamentos a su madre. Sus ojos volvieron a llenarse de lágrimas. «Me lo quité», admitió con sinceridad. «Pero encontré la tarjeta en la basura, así que pensé que ya nadie la quería. Mi madre está enferma y no podemos permitirnos comprar las medicinas». «Vaya, vaya, cálmate», dijo la mujer cariñosamente. «Sé que no robaste nada. Fue mi señora de la limpieza la que tiró accidentalmente la tarjeta. Tenemos una oficina no muy lejos de aquí, así que acabó en esta papelera. Además, sé cuánto dinero había en la tarjeta y solo cogiste un poco. Además, no era para ti, era para ayudar a alguien cercano». Rosa seguía sin poder calmarse. Se disculpaba incoherentemente y murmuraba algo sobre la enfermedad de su madre. Mostró una bolsa de medicamentos y un recibo para demostrarle que se había gastado el dinero exactamente en lo que había dicho. Finalmente, al cabo de unos minutos, consiguió contener el flujo de lágrimas. «¿Cómo te llamas?», preguntó la mujer. «Rosa», respondió en voz baja. «Soy Sabina. Encantada de conocerte. ¿Sabes, Rosa? ¿Por qué no le compramos a tu madre, tú y yo, más vitaminas y comida para que se sienta mejor? Será una recompensa por tu hallazgo». Después de comprar algunas vitaminas, las dos se fueron a la tienda de comestibles. La mujer cogió una cesta con fruta, verdura, leches y, para alegría de Rosa, el preciado pollo. Ahora seguro que podría preparar un buen caldo para su madre. A los 7 años ya era bastante buena cocinera. Sabina ayudó a Rosa a llevar las compras a casa. Sin embargo, no entró y dejó todo lo que había comprado en el pasillo. La chica invitó a su salvadora a entrar, al menos para tomar una taza de té, pero ella se negó cortésmente. «Hace poco que estuve resfriada, así que aún no debería estar en contacto con gente enferma. Además, tu madre no quiere a nadie más en casa que a ti misma. Toma, coge mi número de teléfono por si acaso». Agradeciendo a la mujer su amabilidad, Rosa dio a su madre una dosis de medicamentos y empezó a preparar el caldo. Estaba muy preocupada por el estado de su madre. Ahora el semidelirio incomprensible era prácticamente imparable. A la chica le preocupaba que fuera demasiado tarde para pedir ayuda. Pasaron 2 días. El estado de la mujer no hizo más que empeorar. Rosa no podía alimentarla, ni siquiera conseguir que se tomara sus medicamentos. Al final no entendía lo que pasaba a su alrededor y Rosa decidió llamar a una ambulancia. La madre fue trasladada al hospital, negándosele a la niña poder entrar con ella a pesar de todas las persuasiones.
Sin saber qué hacer a continuación, la chica marcó el número de Sabina y le explicó la situación con voz entrecortada. Siento molestar. Mi madre empeoró. La llevaron al hospital. No me dejan verla. Ni siquiera sé qué hacer. Lo siento, no tengo a nadie más a quien acudir. No te preocupes, Rosa, dijo la mujer cariñosamente. Iré a verte en un momento y lo arreglaremos todo, ¿bueno? Y efectivamente llegó al cabo de solo media hora. He estado pensando, Rosa, puedes quedarte con nosotros si quieres. Hay sitio de sobra en la casa. ¿Te han dicho los médicos a qué hospital llevaron a tu mamá? Rosa se limitó a sentir incapaz de articular palabra. Bueno, iré allí y hablaré con los médicos. Quizá podamos hacer algo más para ayudarla. No te preocupes, estará bien. Rosa aceptó quedarse con Sabina y fueron a casa sin dudarlo. Resultó que había un mundo completamente distinto no muy lejos de su piso, con sus aburridos edificios de 5 plantas. Llegaron a un sector privado donde varias calles estaban llenas de mansiones de alto standing. Sabina dejó a la niña al cuidado de su marido, que por suerte tenía el día libre, y fue directamente al hospital a ver a la madre de Rosa. Cuando llegó a la clínica, lo primero que hizo fue ir a urgencias. Hola, Ida Vargas tenía que haber sido traída hace un par de horas. ¿Cuál es su relación con ella?, preguntó perezosamente la joven de recepción. Madre, mintió Sabina sin pestañear. Si algo había aprendido en sus más de 50 años de vida, era que nadie en el hospital hablaría con un total desconocido para el paciente, pero tampoco comprobarían el grado de parentesco. La chica del mostrador empezó a escribir algo en el teclado de su ordenador. Luego miró a Sabina. Está en estado grave. Por ahora se han descartado las visitas. ¿Puedo hablar con su médico de cabecera? Sí, claro. Primera planta, habitación 23. Estás de suerte, es la hora de la familia. Sabina subió al despacho y habló con el médico. La conversación fue bastante breve y lo más profesional posible. Tras dejar claro que tenía suficiente dinero, la mujer pidió que Ida fuera trasladada a una habitación privada. Tampoco escatimar en medicación y tratamientos. Todo lo que no cubra la asistencia gratuita lo pagaré yo. No importa cuál sea la cantidad, haz lo que tengas que hacer y factúralo. Eso era todo lo que podía hacer por la mujer enferma en ese momento. Así que, dando por cumplida su misión, se fue a casa. Por supuesto, confiaba en su marido, pero aún así quería ver por sí misma cómo se adaptaba la chica. Después de todo, ahora necesitaba el tipo de cuidados y apoyo que solo una mujer puede dar. Idealmente, por supuesto, una madre, pero en esta situación no tenía elección. A Rosa la encontró en un estado bastante depresivo. No le impresionó el lujoso entorno de la casa en el que se encontraba, y ni siquiera el hecho de que le hubieran dado una habitación separada con la que sueñan mucho los niños de familias pobres. Se sentó en la cama con una pierna colgando y retorciéndose convulsivamente. En cuanto Sabina entró en la habitación, la chica se sacudió inmediatamente hacia ella. ¿Qué le pasa a mamá?, se esforzó por pronunciar sus palabras. Los médicos la están tratando ahora. Tu madre está ciertamente mal, tú misma la has visto, pero no es potencialmente mortal. En parte era mentira. Con una neumonía tan avanzada, ya no era seguro de que su cuerpo pudiera hacer frente a la enfermedad, aunque recibiera el tratamiento adecuado. Pero no podía decirle a una niña de 6 años que su querida madre estaba al borde de la vida y la muerte, y que podía cruzarlo en cualquier momento. Pasaron 3 días de tensa expectación. Rosa, aunque creía en las palabras de la mujer, seguía sintiéndose incómoda. Al final, el hospital informó de que la crisis había terminado y la vida del paciente ya no corría peligro. Por supuesto, aún quedaba mucho camino por recorrer, pero estaba claro que el tratamiento tendría éxito. Gracias a los esfuerzos de Sabina, la madre de Rosa se ha recuperado rápidamente. Al cabo de unos días, su estado había mejorado tanto que Sabina pudo visitarla. Rosa también quería ir, pero la mujer la convenció de que era mejor que esperara hasta que su madre estuviera totalmente recuperada.
De hecho, no estaba segura de que su conversación mereciera la pena ser escuchada por un pequeño niño. Ida, hola, me llamo Sabina. Y aunque suene extraño, quiero advertirte desde ya que para el personal del hospital soy tu madre. Tenía que hacerlo a escondidas, de lo contrario nadie me hablaría. Fuiste tú quien pagó mi tratamiento, ¿no? Respondió Ida. Le estoy muy agradecida, pero para serle sincera, no acabo de entenderlo. No es a mí a quien tienes que dar las gracias, sonrió Sabina, sino a tu preciosa hija. La chica está preocupada por ti. No te preocupes, ahora vive conmigo. Está bien. Y la mujer habló brevemente de cómo había conocido a Rosa, gracias a la pérdida de una tarjeta bancaria. No sé cómo agradecerle todo esto, murmuró Ida. No tengo nada que ofrecerle y no creo que pueda devolvérselo en toda mi vida. Tengo dinero más que suficiente y tú y Rosa me caen muy bien por alguna razón. Por eso quería ayudarlas, no solo por lástima, pero no sin eso, por supuesto. Dime cómo llegaste a esta desagradable situación en primer lugar y trataremos de averiguar cómo evitar que vuelva a ocurrir. El mejor agradecimiento para mí sería mantenernos a ti y a tu hija calientes, alimentadas y seguras. Sí, fue como siempre, la historia de siempre, ya sabes, suspiró Ida. En lugar de estudiar y conseguir una profesión, me enamoré del padre de Rosa. Fue justo después del colegio. No entré a la universidad, pensé que no era para tanto, que ya conseguiría un trabajo el año que viene. Luego me quedé embarazada y mi novio me dejó enseguida. Dijo que no estaba preparado para este tipo de responsabilidades y todo eso. No había tiempo para estudiar, tenía que trabajar para mantenernos a Rosa y a mí, y mis padres tampoco me ayudaron. Bebían mucho y luego murieron los dos. Y las condiciones del mercado donde trabajo son malas, así que me enfermé. De eso se trata, dijo Sabina mientras escuchaba atentamente su historia. Detente con tu comercio de mercado antes de que te lleve a la tumba. Mi asistente acaba de dimitir y estoy buscando una sustituta. Múdate con tu hija, hay mucho espacio en nuestra casa. El sueldo será decente. Rosa irá a una buena escuela. No necesitarás nada y también pagaré las bajas por enfermedad. Ida no podía creer su suerte. En el momento en que parecía no haber esperanza, apareció esta mujer y se ofreció a resolver todos sus problemas. Por supuesto, no podía rechazar una oferta tan tentadora. Ida agradeció textualmente a Sabina su amabilidad. Esta solo resultó una risita. Ese fue el final de la historia. Unos días más tarde, Rosa convenció por fin a Sabina para que la llevara a visitar a su madre. Ambas estaban increíblemente contentas de verse, y parecía que solo ahora por fin se habían calmado y dejado de preocuparse la una por la otra. Tras dar tiempo a madre e hija para hablar en privado, Sabina se llevó a la niña a casa. Sin embargo, allí no tuvieron una acogida muy calurosa. Diana, la hija de Sabina, estaba en la puerta, presentándose en casa por primera vez en mucho tiempo. Ni su madre ni su padre sabían dónde había estado. Ella respondió que era adulta y que no tenía que responder ante nadie, lo cual, por supuesto, era cierto. Este año cumplía 25 años. Sin embargo, a sus padres les preocupaba mucho que su hija pudiera meterse en malas compañías, ya que su comportamiento reunía algunos de los requisitos para ello. Sin embargo, no podían hacer nada, y la mayoría de las veces solo veían a Diana cuando se quedaba sin dinero y volvía a casa para pedir más. Ahora estaba en la puerta expresando su disgusto. Al parecer iba dirigido a su madre, y cuando la chica habló estaba claro que sí. ¿Qué clase de caridad es esta? Diana arrancó indignada sin pensar siquiera en saludar. ¿Desperdiciar el dinero de la familia en pilluelos? Has estado arrastrando a todas las personas de la casa. ¿En qué demonios estás pensando? ¿Y si esa chica nos roba? Hola, Diana. Me alegro de verte, dijo Sabina. Por favor, no montes una escena delante de la bebé. Déjame llevar a esta chica a su habitación y luego podemos hablar de ello, ¿de acuerdo? No, ¿la chica ya tiene su habitación aquí? ¡Dios mío! ¿Y después qué? ¿Trajiste a su madre aquí? Esto es un edificio de apartamentos, no un albergue para indigentes. Diana,
Ya te lo he dicho. El tono de la mujer se volvió más frío. Por favor, déjanos entrar. Esta casa sigue siendo de mi propiedad y tengo derecho a hacer lo que me parezca. Con estas palabras condujo a Rosa más allá de la chica enfadada. La ocultó escaleras arriba y le pidió que no saliera de la habitación durante la siguiente hora. La chica pudo oír el escándalo desde abajo y supo que ella era la causante. Pero literalmente al cabo de unos minutos todo quedó en silencio. Entonces oyó pasos en las escaleras y luego un golpe en la puerta. «Pasa», dijo Rosa tímidamente, poco acostumbrada a este tipo de delicadezas. Era Diana. «Quería disculparme por lo que dije abajo», dijo de mala gana. «Fue muy grosero de mi parte. No me importa en absoluto que tú y tu madre os quedéis con nosotros un tiempo». Su tono, incluso la pequeña Rosa lo entendió. Era exactamente lo contrario a lo que decía. Tras su recuperación, Ida se fue a vivir con su salvadora. Rosa se alegró de saber que ahora se quedarían en la casa para siempre. Estaba acostumbrada a los lujos que la rodeaban y a la compañía de sus dueños. Además, Sabina le había prometido enviarla a una buena escuela, un gimnasio de élite. Afortunadamente, las habilidades de la chica eran más que suficientes para superar la prueba preliminar. El marido de Sabina, Antonio, resultó ser un hombre muy agradable, tranquilo, culto y muy inteligente. Con él, al igual que con su mujer, era muy fácil encontrar puntos en común. A veces los tres conversaban tranquilamente mientras tomaban una taza de café por la tarde. Ida era tan diligente en sus tareas que la casera tenía que recordarle de vez en cuando que no era bueno para su salud trabajar demasiado. «Ida, deja ese trapo. En esa estantería no hay polvo. Y de todos modos recuerda que tienes una jornada laboral racionada, que terminó hace 2 horas. Te contraté como criada, no como esclava. Vamos a tomar un café. Rosa está deseando contarle a su madre lo que ha aprendido hoy en el gimnasio». En fin, todo iba bien, salvo por un detalle molesto. Diana, la chica, tenía la misma edad que Ida, pero a diferencia de ella, actuaba como si aún tuviera 17 años. No estudiaba en ningún sitio, no trabajaba, solo gastaba el dinero de sus padres en restaurantes y boutiques de lujo. Su padre y su madre estaban frustrados, por supuesto, pero no podían negarle nada a su querida hija, aunque a menudo Sabina se lamentaba de no poder entender de dónde habían sacado semejante brecha en su educación y por qué se comportaba así. «No entiendo qué clase de hija es. Nuestra familia es muy trabajadora. Mi marido y yo no siempre fuimos millonarios. Empezamos como simples ingenieros y ganamos todo nuestro dinero trabajando duro». Ida no era del gusto de Diana. Tal vez los celos y la incomprensión de por qué su madre perdía el tiempo y el dinero con un comerciante del mercado influyeron. De vez en cuando intentaba pillar a la chica. Pistas sobre su trabajo anterior, su incapacidad para vestir a la moda y su pobreza. Pero su asignatura favorita, por supuesto, era Rosa. O más bien el hecho de que Ida la criara sola, sin su padre. La cosa es que la propia Diana había tenido un prometido durante años y parecía muy orgullosa de ello. «Chicas raras que eligen un hombre y luego se preguntan por qué las abandonan», dijo como a una amiga por teléfono, pero intencionalmente para que Ida pudiera oírla. «Mi Roberto no es así. Nunca elegiría a un tipo que te deja embarazada y te abandona». Roberto era casi más problemático que su prometida. Ignorar las burlas de Diana no fue demasiado difícil para Ida. Había oído muchas cosas malas en su dirección en el trabajo. Siguió trabajando, eso es todo. Pero el chico, en cambio, a veces le lanzaba miradas ambiguas o mientras ella seguía despierta le decía algún piropo desagradable. Se comportaba como un típico mujeriego. Sin duda, la hija de los propietarios se habría dado cuenta ella misma de estas llamadas si no hubiera estado ocupada siendo tan narcisista. No le cabía duda de que era absolutamente irresistible y de que su prometido estaba perdidamente enamorado de ella. Ida sabía muy bien que si Roberto estaba enamorado, era solo del dinero de los padres de la chica, por cuyo bien de hecho salía con la ingenua Diana. Estaba feliz de estar unido a otra chica guapa. No sabemos cuánto habría durado la historia ni cómo habría terminado si un día no hubiera desaparecido de la caja fuerte de los propietarios una suma muy importante de dinero.
En general, cualquiera podría haberlo hecho. Sabina y Antonio eran absolutamente extrovertidos y su casa estaba llena de invitados siempre. Diana, por supuesto, tenía su propia versión de la desaparición del dinero. ¡Serpiente desgraciada! Atacó a Ida en cuanto Sabina, tras haber reunido a toda la familia para una reunión familiar, les puso al corriente. Mis padres te han resucitado y esta es tu forma de devolverlo. Como si no te pagaran lo suficiente por tu penoso trabajo. Tal vez fue su hija quien lo robó. Ya ha demostrado ser una ladrona. Lo recuerdo muy bien. Diana, basta. La interrumpió su madre con brusquedad. No creo que Ida pudiera robar ese dinero. ¿Y quién más crees que lo hizo? La chica no aflojaba. Yo no he dicho eso. No sé qué pudo haber pasado. Creo que deberíamos llamar a la policía. Que lo solucionen ellos. Pero primero, si alguno de ustedes quería ese dinero, no importa para qué, les sugiero que se sinceren ahora. Y no llamaremos a la policía. O pueden devolverlo esta noche y haremos como si no hubiera pasado nada. Diana reanudó inmediatamente su jaleo. Sí, confiesa y sal de una vez de nuestra casa. Y vuelve a tu mercado. Aunque podrías estar mejor en prisión que... ¡Basta, Diana! Volvió a interrumpir su madre. No escucharé acusaciones infundadas. Ya he dicho todo lo que quería decir. Les daré tiempo para pensar. Ida, aunque sabía perfectamente que no era la culpable de nada, durmió muy mal esa noche. Sabía que si llegaba la policía nadie investigaría nada. La pobre mujer, que había sido contratada como criada por lástima, habría robado el dinero de sus crédulos dueños. La explicación más sencilla, sin necesidad siquiera de demostrar nada. Por otro lado, pudo sentir el sutil cambio de actitud hacia ella. Los dueños de la casa, aunque seguían siendo impecablemente educados, seguían mostrando una especie de frialdad hacia ella. Sabina, por supuesto, dijo que no creía que Ida pudiera ser una ladrona, pero comprensiblemente ella también tenía sus dudas al respecto. Y si el dinero aparece en la caja fuerte mañana, sin duda todo el mundo pensará que lo hizo ella. Se mire como se mire, es una situación sin salida. Incluso puede ser que Diana cogiera el dinero de sus padres sin preguntar, para tenderle una trampa. No tenía motivos para robarlo ella misma. Sus padres le habrían dado casi cualquier cantidad sin hacer preguntas. Era tarde, hacia la 1 de la madrugada, cuando Rosa entró en su habitación. La chica vivía en la habitación de al lado. Debió de oír a su madre dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Debió venir a preguntar qué había pasado. Ida empezaba a pensar en lo que le iba a decir. Pero, ¿su hija? ¿Cómo le explicaría a Rosa que la expulsaron de repente del paraíso? Y el hecho de que tuviera que irse de casa parecía casi un acontecimiento inminente. Aún no sabía que su hermosa hija no había venido con preguntas o consuelo, sino con una solución a su problema. Mamá, perdóname, por favor. Empezó a decir la niña con palabras que Ida no podía esperar escuchar. ¿Por qué? Preguntó con cautela, temiendo lo peor. Sé que no está bien escuchar a escondidas las conversaciones de los demás y que los adultos a veces hablan de temas propios que los niños no tienen por qué oír, pero resulta que sé de lo que hablaban hoy en la cocina y también sé quién se llevó el dinero del que hablaban. Así que cuando lo vi hacerlo me pregunté si le estaba permitido y lo grabé con mi teléfono por si acaso. Ida abrazó a su hija con fuerza. ¡Qué niña más lista estaba creciendo! Y también muy diplomática. No hace mucho Rosa recibió un smartphone, regalo de cumpleaños de Sabina. No quiso oír ninguna objeción de la madre de la niña. Le dijo: hoy en día necesitas un teléfono para ir al colegio y ya tienes dinero para gastar. Así que, pues que así sea. Así que el smartphone le resultó útil en ese momento más inesperado. Al día siguiente, por supuesto, no apareció el dinero en la caja fuerte. Diana estaba inusualmente callada esta vez, pero tenía una sonrisa malévola en los labios. Parecía absolutamente segura de que ahora la odiada criada saldría de su vida para siempre. Sin embargo, le esperaba una sorpresa muy desagradable. Ida, aunque era una persona amable y gentil por naturaleza, tuvo que hacer un esfuerzo para reprimir el regodeo en sí misma.
Después de todo, la chica le había proporcionado muchas experiencias desagradables, pero ahora tenía la oportunidad de asediarla. Además, quizá por fin se daría cuenta de lo equivocada que había estado actuando todo este tiempo. ¿Y bien? Dijo Sabina con tristeza, abriendo la caja fuerte y asegurándose de que el dinero no había aparecido en ella. Supongo que tendremos que llamar a la policía después de todo. A menos, claro, que nadie quiera decirme nada ahora mismo. Espera. Empezó Ida. Vio el brillo de triunfo en los ojos de Diana y la tristeza en el rostro de su madre. Sé quién se llevó el dinero y tengo pruebas. Rosa había visto al ladrón y lo grabó con su teléfono. Colocó el smartphone donde todos pudieran ver la pantalla y encendió la grabación. Aunque el ángulo no era el mejor, se veía claramente quién sacaba el dinero de la caja fuerte y luego la cerraba con cuidado. Era Roberto, el prometido de Diana. A pesar de todo, los dueños de casa decidieron no acudir a la policía. Al fin y al cabo, Roberto no era un completo desconocido. Simplemente le exigieron que devolviera el dinero, amenazándole con recurrir a la policía en caso contrario. Roberto estaba increíblemente enfadado, tanto con los padres de su novia como con ella. Hizo un feo escándalo en su casa. Gritó algo sobre que ya tenían mucho dinero y que le habían ahorrado lo poco que necesitaba. Finalmente añadió que no quería tener nada que ver con esta gente tacaña, y con su hija tampoco, por supuesto, y se fue dando un sonoro portazo. Contrariamente a las esperanzas de Ida, esta situación no tranquilizó en absoluto a Diana. Al contrario, se volvió aún más intolerable. En cuanto la puerta se cerró detrás de su prometido, ahora obviamente su ex, continuó la escena que había iniciado con redoblada fuerza. Así que una extraña puede robar dinero de tu tarjeta, pero el prometido de tu propia hija no puede ni siquiera pedir prestada una pequeña cantidad. Quiero decir, de verdad, no es nada, ni siquiera te darías cuenta. ¿Sabes siquiera para qué necesita el dinero tu supuesto prometido? Hay una diferencia. Nunca os hemos negado nada ni a ti ni a él, los pequeños gastos. Pero aquí hay una cantidad bastante decente. Y si fuera por una buena causa, se lo habríamos dado, él lo sabe. Así que aquí hay algo que no nos gusta, comentó Antonio con sensatez. Nunca te gusta nada si tiene que ver conmigo. Has arruinado la vida de un hombre, y la mía también. Diana se puso histérica. Salió corriendo de la cocina dando un sonoro portazo y se topó con Ida en el pasillo, que estaba quitando el polvo de las perchas, intentando no prestar atención al escándalo que se estaba gestando en la cocina. No fue fácil. Diana estaba gritando de una manera que toda la casa podía oír. Ida solo podía alegrarse de que su hija estuviera ahora en la escuela y no pudiera oír todo aquel horror. ¡Tú! Todo es gracias a ti. Supe desde el momento en que entraste en esta casa que no acabaría bien. ¡Qué chica más lista! Grabando un video en el móvil de quién era el ladrón. Así me lo creí. Roberto y yo nos queremos. Y tú estabas celosa porque no podías tener a tu hombre y decidiste separarnos. Diana, ¿no lo sabes? Ida intentó razonar con ella. A Roberto le encanta tu dinero. Y cuando se dio cuenta de que no podía tocar los bolsillos de tus padres, se largó. ¡No digas eso de él! ¡No digas su nombre en absoluto! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Los siguientes días en la casa fueron un infierno para Ida, del que trató diligentemente de mantener a salvo a su hija. Sin embargo, Rosa seguía escuchando escándalos que de vez en cuando estallaban por las cosas más insignificantes. La pobre chica empezaba a sentirse culpable por lo que había hecho y había mostrado la cinta. Pero después de todo, ella solo quería salvar a su madre. Diana no tenía ninguna prisa por abandonar la casa, aunque había amenazado repetidamente con no volver a poner los pies aquí. En cambio, hizo feas escenas tanto a sus padres como a Ida. Lo único que tuvo la decencia de hacer, sin embargo, fue no montar un numerito delante de la niña. Todos tenemos que superarlo, dijo Sabina una noche después de otro escándalo. Ella está enfadada, parece que estaba realmente enamorada del canalla y ahora ha superado su traición. Ya le pasará. Hablaba con confianza, pero le temblaba la voz. Ida vio que la madre de la familia también estaba a punto de perder los nervios.
Sentía mucha lástima por aquella hermosa chica, pero no tenía ni idea de cómo podía ayudarla. También se sentía culpable por todo lo que había pasado últimamente. Pero un día todo cambió. Diana por fin había comprendido y se había calmado, pero el motivo era totalmente distinto y, por desgracia, nada alegre. En efecto, la tragedia que había ocurrido había silenciado toda la casa, pero ahora todos en ella deseaban poder volver a los tiempos en que los platos de la cocina sonaban con los gritos de la hija de los dueños. Ida estaba sentada en la cama de su habitación leyendo cuando irrumpió Diana. Al principio pareció por un segundo que iba a empezar a escandalizar de nuevo, pero en el instante siguiente quedó claro que algo había ocurrido. Su rostro estaba blanco como la tiza y las lágrimas corrían por sus mejillas. Con dificultad consiguió hablar. Papá ha tenido un accidente. Ahora está en el hospital. Necesita una transfusión. Mamá pregunta si te gustaría venir con nosotras a donar sangre. Tiene un tipo raro, así que cuantas más opciones mejor. «Claro», respondió la mujer. Sin dar más detalles que no sabía, le explicó a Rosa que Antonio estaba gravemente enfermo y necesitaba ayuda, así que todos los adultos tienen que irse por un tiempo. Así que estás al mando, Rosa. Compórtate, por favor. Por supuesto, mamá. Hicieron las maletas lo antes posible y partieron hacia el hospital. Sabina intentó conducir ella misma, pero juntas consiguieron convencerla de que esperara al conductor. A la mujer le temblaban las manos y no debería haber conducido en esas condiciones. Se tomaron muestra todas, una a una, para realizar pruebas de compatibilidad y otras pruebas necesarias. Conteniendo la respiración, las tres mujeres esperaron en el pasillo los resultados, saltando cada vez que se abría una puerta. Todas eran conscientes de que quedaban horas. Diana se agarraba al brazo de Ida y estaba muy inquieta, moviendo las piernas y sollozando, o llorando en voz baja y gimiendo. Si papá muere, y lo último que le dije fue: no va a morir. Sabina interrumpió, pero no había ni una fracción de confianza en su voz. Ida hizo todo lo posible por tranquilizar a la niña, aunque ella misma estaba temblando. Aunque ella y Diana tenían una mala relación, por no decir otra cosa, sentía lástima por la chica. Tal vez demasiado mimada por sus cariñosos padres y sin haberse enfrentado nunca a los retos de la vida real. Ahora ambas experimentaban un dolor común que las unía. También para Ida, Antonio se había convertido prácticamente en el padre que nunca había tenido. Su padre biológico nunca se interesó por la vida de su hija. De hecho, lo único que le interesaba a sus padres era la presencia del alcohol en la casa. Y en cierto modo, Sabina y Antonio habían sustituido a su madre y a su padre, dándole el calor que le había faltado de niña. Por fin se abrió la puerta del despacho adecuado y salió el médico. La expresión de su rostro era de gran perplejidad. Era imposible saber qué noticias traía caminando por el pasillo hacia ellas. Las tres, sin embargo, esperaron lo mejor. Pero estaba claro que no estaban preparadas para lo que iban a oír en los minutos siguientes. Realmente no es el mejor momento para hablar de esto, pero tú, Diana, no eres pariente de nuestro paciente. De hecho, con la tuya tampoco. La última frase iba dirigida a Sabina. Y su sangre, por desgracia, no es adecuada para la transfusión. Las tres intentaban comprender lo que se decía, pero era difícil de entenderlo. Parecía una tontería. ¿En qué sentido Diana no estaba emparentada ni con Sabina ni con Antonio? ¿Cómo ha sido posible? Esto era chocante, pero ahora quedaba un poco eclipsado por la última frase sobre que la sangre no coincidía. El médico, mientras tanto, después de darles un poco de tiempo para recuperarse de lo que habían oído, continuó. Pero tu sangre, Ida Vázquez, es una combinación perfecta. E incluso sin análisis detallado puedo decir que usted es pariente bastante cercana de nuestro paciente. Ya no había tiempo para discutir, e Ida fue a donar sangre para Antonio. Una hora más tarde comenzó la complicada intervención quirúrgica que iba a salvarle la vida. Todos respiraron aliviados. Por supuesto, siempre existe el riesgo de que algo salga mal, sobre todo cuando el paciente se encuentra en un estado tan grave.
Aún así, los mejores médicos que pudieron encontrar en tan poco tiempo lucharon por la vida de Antonio. Además, casi lo más difícil fue encontrar la sangre adecuada para él. La operación duró varias horas, pero tuvo bastante éxito. Antonio seguía en un estado de gravedad constante, pero las principales amenazas para su vida habían sido eliminadas. Ahora solo quedaba confiar el hombre a los cuidados médicos y esperar a que recobrara el conocimiento y pudiera hablar con sus familiares y amigos. Sabina, mientras tanto, se sentía muy incómoda con las palabras que había dicho el médico. Para empezar, convenció a ambas chicas para que se sometieran a una prueba de ADN, confirmando lo que le había dicho el médico del centro de donantes. Ida era una pariente de sangre, muy probablemente una hija. Diana, por su parte, no estaba emparentada con ninguno de ellos. La mujer recurrió a la ayuda de investigadores privados para resolver el misterio. Hicieron una investigación que resultó ser bastante sencilla. La ciudad es pequeña y el crecimiento demográfico es bajo. No hay mucha gente que dé a luz aquí y es bastante raro. Así resultó que en una de las 3 maternidades solo 2 mujeres dieron a luz en la fecha prevista. Una de ellas era Sabina. En aquella época la familia no era muy rica y no podía permitirse una habitación separada, por lo que la mujer estaba en una sala común. Entonces se alegraron de que solo una persona estuviera con ella. Un servicio prácticamente VIP sin cargos adicionales. Sabina recordaba bien aquella época y a su compañera de habitación. La mujer no era muy habladora. Siempre estaba murmurando y quejándose de la vida, pero era poco probable que pudiera entablar un diálogo con ella. Tampoco interfería, así que nadie le prestaba mucha atención. A diferencia de Sabina, a quien visitaban regularmente su marido, sus padres y sus amigos, nadie vino a ver a la otra mujer. Era claramente de una familia disfuncional. Obviamente iba a continuar con su estilo de vida marginal incluso después del parto. Sabina sintió lástima por ella, pero no se podía hacer nada. Ambas mujeres dieron a luz con un día de diferencia, y las 2 eran niñas. Ambas bebés estaban fuertes y sanas, para alegría de sus madres. Las 4 pasarían unos días en el hospital tras recibir el alta. Sabina no lo había pensado bien. El parto había sido difícil, así que tenía un vago recuerdo de los acontecimientos que surgieron. Eso explicaba por qué no se había dado cuenta del cambio. Una de las comadronas lo había hecho. La dirección del hospital se enteró bastante pronto, pero después de que las mujeres hubieran sido dadas de alta. Como ocurre en las instituciones estatales, sobre todo en las pequeñas ciudades de provincias, decidieron que ninguna disputa debería salir del armario. Y como ya no era posible rectificar discretamente, lo dejaron todo como estaba. Pronto despidieron a la comadrona, que pronto se encontró en un hospital psiquiátrico de por vida. Probablemente fue el intercambio de bebés la razón por la cual la pusieron allí, pero nadie investigó realmente lo que la llevó a comportarse así. Sin embargo, los detectives llegaron al fondo de los motivos de la mujer. Además de enfermedad mental, resultaron ser celos triviales. Decidió que si ella tenía problemas, nadie en el mundo debería ser feliz, especialmente una mujer que estaba bastante bien y era capaz de tener y dar a luz a un niño, que por pura coincidencia es lo que es Sabina. La propia comadrona también deseaba mucho tener hijos, pero todos sus intentos acabaron en fracaso. Al principio no pudo quedarse embarazada durante mucho tiempo y cuando por fin lo consiguió, resultó que era físicamente incapaz de tener un hijo. Finalmente abortó en una fase bastante temprana. Desde entonces guarda rencor a todas las mujeres que a diferencia de ella pueden tener hijos. Pero no renunció a su trabajo porque no tuviera a dónde ir. Poco a poco, año tras año, mirando a las mujeres felices a las que había ayudado a dar a luz, fue enloqueciendo lentamente. Por supuesto, nadie se dio cuenta. Y entonces, en el momento en que Sabina dio a luz, algo en la mente de la desafortunada mujer finalmente se quebró. Quizá fuera porque tenía todo lo que la comadrona no tenía: un marido cariñoso, amigos y padres afectuosos, un trabajo bien pagado y un gran futuro. Y ahora un bebé. Y la comadrona decidió que tenía que estropear un poco esta vida perfecta, así que plantó a un bebé de un marginado que, por una afortunada coincidencia, nació casi al mismo tiempo que ella. Está claro que la genética pasaría factura,
Te guste o no, no será fácil para esta mujer con el hijo de otra persona. Y así sucedió que la propia hija de Sabina y Antonio acabó en una familia de borrachos que nunca le prestaron la atención que merecía. Diana, por su parte, sacó un boleto afortunado, encontrándose en una familia que pronto la haría muy rica. Y en aquella época tampoco les iba tan mal. Pero como esperaba la comadrona, el carácter de la niña no solo estaba influido por su educación en la familia, sino también por sus rasgos genéticos. Por eso se comportó así. También pensaba que todo el dinero de sus padres, todo lo que habían conseguido, le pertenecía por derecho de nacimiento. ¿Y ahora qué?, preguntó Diana tras escuchar la historia. ¿Y ahora qué?, Sabina respondió. Bueno, no soy tu hija biológica y no tengo derecho a estar aquí. No seas tonta, respondió su madre. Te he alimentado, criado, educado y amado, por supuesto. ¿Cómo no? No sé quiénes son tus padres biológicos. Eres mi hija. A menos, claro, que ahora aceptes considerarme tu madre. Por supuesto, mamá, yo también te quiero. A Diana se le llenaron los ojos de lágrimas y se arrojó a los brazos de Sabina. Ida observó esta escena con cierta vergüenza, sin entender qué hacer ahora. Resultó que sus verdaderos padres eran una pareja rica que también había hecho mucho por ella y su hija, pero no la habían criado. No habían oído su primera palabra, no habían visto sus primeros pasos. No fueron ellos los que le sacaron su primer sobresaliente en el colegio, en su primera reprimenda. Aunque los que la criaron no prestaron atención a ninguna de esas cosas. Y sin embargo, a pesar de todo, les quería a las personas que consideraba sus padres. Después de todo, hubo buenos momentos. Después de todo, no la habían matado de hambre. De alguna manera la vistieron, le dieron zapatos, nunca la golpearon ni nada parecido. Sí, su infancia no había sido especialmente feliz, pero tampoco había sido horrible. Sus padres, aunque bebían la mayor parte del tiempo, nunca fueron violentos. Incluso cuando se les acababa el licor, normalmente se quedaban dormidos para ir a buscar otra botella por la mañana. De vez en cuando uno de ellos encontraba algún tipo de trabajo a tiempo parcial, para la familia no pasar hambre, aunque tampoco era una vida muy bien alimentada. Pero no siempre fue así. Ida encontró en su cabeza algunos recuerdos de su más tierna infancia, cuando su madre aún estaba sobria. Su padre ya bebía entonces, por supuesto, pero aún no había arrastrado a su madre con él, y cuidaba diligentemente de la bebé, a la que obviamente quería a su manera. Ida recordaba la alegría de su madre cuando dio sus primeros pasos y cómo solía leerle cuentos antes de dormir cuando ella misma era un poco más pequeña que Rosa, y cómo podía acudir a su madre con cualquier pena que tuviera y recibir apoyo. Y lo orgullosa y contenta que estaba de los éxitos más pequeños e insignificantes de su hija. Poco a poco le fue dando igual. Estaba vestida, tenía zapatos, parecía haber comido. Volvía a casa todos los días. Bueno, eso estaba bien. Sus historias ya no llegaban al corazón de su madre. Lo único que interesaba ahora a la mujer era la presencia o ausencia del alcohol en su vida. Tal vez las cosas habrían sido diferentes si hubiera tenido la fuerza para dejar al padre de la niña. Pero por alguna razón siguió aferrándose a él, por costumbre o por miedo a no sobrevivir sola. Aunque parecía que el padre no participaba en la vida familiar, puede que ella no se diera cuenta. Ida intentaba estudiar tanto como rebelarse. Varias veces incluso se escapó de casa durante mucho tiempo, pero nadie la buscó, a nadie le importó. La historia terminó de forma bastante lógica. Sus padres bebieron hasta morir. Y un día llegó a su casa y los encontró muertos. Ese día acababa de cumplir 18 años. ¿Sintió algo? Por extraño que parezca, sí. A pesar de todo, se apenaba mucho por su madre y su padre y les estaba agradecida por haber sido capaces de alguna manera de llevarla a la edad adulta. Sabía que en algún lugar de su interior la querían. Al menos eso era cierto en el caso de su madre. Y para Sabina era esencialmente una intrusa en cuyo destino había tomado parte por piedad y amabilidad. Ida estaba agradecida a esta mujer, sentía un cálido afecto por ella, pero no tenía la certeza de que los sentimientos fueran recíprocos. «Tengo suficiente espacio en mi corazón para 2 hijas», dijo la mujer como si leyera su mente.
De hecho, siempre he pensado lo bonito que sería que Diana tuviera una hermanita o un hermanito, pero el primer parto fue muy duro, así que no me atreví a repetirlo. Y abrazó a Ida con fuerza. Unos segundos después sintió que Diana se les unía. Parecía una auténtica reunión milagrosa de una familia perdida hace mucho tiempo. Solo faltaba una persona para completar el cuadro. Antonio recibió el alta hospitalaria pocos meses después, aunque la mejoría se produjo mucho antes. Hasta entonces toda la familia, incluida la pequeña Rosa, había venido a visitarle. Como era de esperar, el hombre se sorprendió mucho al enterarse del cambio de bebé. Pero al igual que Sabina, se alegraba de tener ahora 2 hijas. Diana pidió perdón por su repugnante comportamiento tanto a sus padres como a Ida, a la que ahora solo llamaba hermana. Por supuesto, no era solo el hecho de que no fuera su propia hija lo que la había afectado. El accidente que había estado a punto de arrebatarle a su padre también había sido un fuerte golpe que la había obligado a replantearse algunas cosas. Y el apoyo que le dio Ida en ese momento difícil la convenció de que había sido injusta con ella. Su dolor compartido les unió y les hizo comprenderse, y sintieron cierta simpatía mutua. Y entonces también quedó claro que estaban más estrechamente relacionadas de lo que se hubieran imaginado. En cuanto a la pequeña Rosa, no pareció sorprenderse en absoluto cuando se le contó cuidadosamente, omitiendo detalles innecesarios como eran las cosas. En su cerebro infantil esas historias seguían estando a la orden del día, así que la niña simplemente se alegró de tener ahora abuelos. Al cabo de un tiempo se acostumbró también a su tía. Claro que no fue fácil dado el comportamiento anterior de Diana, pero hizo todo lo posible por compensar a sus padres, a Ida y a su hija. Así que cuando Antonio se recuperó por fin, su numerosa familia estaba unida y vivía amistosamente en la misma enorme mansión. Algún tiempo después de su regreso, el padre reunió a todos los adultos en una reunión familiar. Eligió una hora en la que Rosa estaba en la escuela para que pudieran estar seguros de que sus curiosos oídos no serían molestados. La ocasión era seria y no era algo que un niño necesitara saber. «He estado pensando mucho», dijo el hombre. «Desde que recuperé la conciencia y le di sentido a los hechos, luego me constaté del cambio de Ida y Diana en la maternidad y eso. Por un momento me quitó todo lo demás de la cabeza, lo cual no me sorprendió en absoluto. Pero entonces volví a reflexionar y tengo que decir que el accidente que tuve no fue un accidente». Hubo un silencio tenso. Todos intentaban comprender el significado de lo que había dicho Antonio, y a todos se les ocurrió más o menos lo mismo. El padre, con su habitual suavidad, acababa de decirles a todos que alguien había intentado matarle. Esta revelación fue chocante y aterradora. Nadie se atrevió a decir nada. Todos esperaban la continuación del discurso, que no tardó en llegar. «Creo que alguien estropeó mis frenos, pero también es posible que alguien me haya empujado fuera de la carretera hasta el barranco por el que había salido volando con mi coche. No puedo estar seguro de ello, porque no recuerdo con claridad el momento de la caída. Solo recuerdo que los frenos no funcionaban, aunque deberían haberlo hecho. Acababa de hacerle un chequeo rutinario al coche y todo estaba bien. Pero si eso es cierto, era alguien que sabía exactamente cuándo y a dónde iba». «¿Pero quién te iba a desear tal mal, padre?», exclamó Diana horrorizada. «Bueno, tú por ejemplo», dijo Antonio con un tono que indicaba que estaba bromeando. «En serio no lo sé. Eso es lo que más me estresa. Alguien podría haberse vuelto no contra mí personalmente, sino contra toda nuestra familia. En ese caso, todos estaríamos en peligro. De hecho, por eso os he reunido hoy aquí. Quiero que todos tengamos mayor cuidado, el mayor cuidado posible, hasta que se encuentre al culpable. Voy a presentar una denuncia a la policía hoy y dejar que ellos se encarguen». Y así lo hicieron. Se presentó una denuncia y la policía empezó a trabajar. Sabiendo que se trataba de un hombre con cierta influencia en la ciudad, intentaron investigar lo más a fondo posible. Empezaron por inspeccionar el coche, lo que confirmó los temores de Antonio. Efectivamente, los frenos estaban defectuosos. Además, algunas de las abolladuras del casco no podían deberse de ningún modo a la caída por el barranco.
En consecuencia, se confirmó su vago recuerdo de que el coche había sido empujado. Es decir, alguien quería que se garantizara el funcionamiento de su plan para que Antonio no pudiera salir vivo del coche. En cuanto se informó a la familia de este descubrimiento, se contrataron guardias armados para cada uno de ellos, incluida Rosa. Ida insistió en que fueran las mujeres las que protegieran a su hija para que no se sintiera tan incómoda. La acompañarían temporalmente a la escuela y de vuelta. No se le permite ir a ningún otro lado por el momento. La niña, inteligente más allá de su edad, no discutió, comprendiendo que nadie impondría esas restricciones por nada. Todos los coches fueron cuidadosamente revisados por guardias de seguridad antes de cada viaje. Afortunadamente no se encontró nada más sospechoso. Pero nadie pensó en relajarse. Por supuesto, es probable que solo fuera un consuelo, y tras el intento fallido, el villano abandonara los planes. Mientras tanto, la investigación estaba en pleno apogeo. Todos los miembros de la familia fueron interrogados minuciosamente, pero nadie recordaba nada sospechoso aquel día. Todo seguía igual. ¿Quién pudo molestar tanto a Antonio como para querer matarlo? Nadie podía imaginarlo. Él y su mujer llevaban su negocio con honradez, no se cruzaban en el camino de nadie. Por supuesto, ganaban mucho dinero para los estándares de su ciudad, pero no tanto como para que alguien quiera quitarles la empresa o algo parecido. En resumen, se descartó la teoría inicial de la investigación de que el atentado tuviera algo que ver con los negocios. Entonces empezaron a elaborar la idea de que podría haber sido una venganza personal. Y fue entonces cuando apareció el primer y único sospechoso. El grave conflicto que en general se había producido en esta familia en los últimos tiempos tenía como protagonista al antiguo prometido de Diana. Era el único que tenía motivos para vengarse. Hay que reconocer que creer que intentara matar a Antonio solo porque no le dejaba robar dinero era bastante difícil de creer. Por supuesto, incluso Diana ya se había dado cuenta de que Roberto era, por decirlo suavemente, un hombre deshonesto. Pero entre eso y un ladrón y un asesino había una gran diferencia. Además, no se había amenazado a la familia, solo se había marchado dando un sonoro portazo. Ninguno de ellos volvió a saber de él. Diana intentó ponerse en contacto con su exprometido durante algún tiempo, pero este no le devolvía las llamadas. Básicamente, ninguno de ellos sabía nada de Roberto. Si trabajaba o estudiaba, con quién se relacionaba, qué hacía en su tiempo libre, quiénes eran sus padres. Correspondía a la policía averiguarlo, y después de un tiempo descubrieron que sí tenía un motivo para querer muerto a Antonio. «¿Hemos averiguado?», dijo el investigador llamándoles a su despacho, «que el atentado contra su vida fue efectivamente cometido por este hombre. Sin embargo, puedes soltar al guardia y no volverá a molestarte». «¿Cómo puedes estar tan seguro?», preguntó Antonio. «Porque está muerto». No se tardó mucho en encontrarlo. Su cuerpo fue hallado en su propia casa. Resultó que Roberto estaba implicado en algunos grandes fraudes financieros y también era aficionado al juego, y hasta cierto punto tuvo suerte. Pero en algún momento se le acabó la suerte y se encontró con que debía a peligrosos jefes criminales una suma muy importante de dinero. No iban a esperar a que se casara con Diana para hacerse con todo el dinero de forma más o menos oficial, así que decidió robar, con la esperanza de que nadie investigara el asunto y se culpara de todo a la criada que llevaba relativamente poco tiempo en la casa. Pero el plan no funcionó, y no tenía otra forma de conseguir una gran suma de dinero. Roberto se dio cuenta de que todo había terminado. Las personas con las que había contactado iban a ir a por él y quitarle el dinero o la vida. Así que decidió que no moriría solo e intentó llevarse también con él a quien consideraba responsable de sus problemas. «Gracias», comentó el investigador dando por concluido su relato. «Gracias a su atención y a su caso hemos podido encontrar a la banda que perseguíamos desde hace muchos años. Pronto estarán todos entre las rejas, donde deben estar». Tras varias semanas de tensión, la familia por fin pudo respirar. Los guardias habían sido despedidos. Rosa pudo salir de nuevo a ver a sus amigos del colegio. Numerosos invitados empezaron a acudir de nuevo a su casa y todo el mundo era bienvenido. Gracias al gran deseo de Rosa, tras varios meses de discusiones, persuasión y persuasión, la familia consiguió un perro.
La chica, como se comprometió, cuida ella misma del cachorro. Lo pasea, le da de comer y lo peina. En esta etapa de su vida, va bien en la escuela y sueña con ser veterinaria. Con el tiempo, Ida y Diana se han hecho grandes amigas y pasan juntas mucho tiempo libre. Finalmente, Diana espabila y va a la universidad, creyendo que nunca es tarde para conseguir un buen trabajo. Sabina y Antonio esperan que sus hijas les ayuden con el negocio y puedan hacerse cargo de la dirección de la empresa. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.